A los 50 años, Felicitas García, la esposa de Sergio Gómez, legendario vocalista de K-Paz de la Sierra, finalmente rompió su silencio y confirmó lo que muchos de nosotros habíamos sospechado durante casi 2 décadas. Sergio Gómez surgió de orígenes humildes para convertirse en un ícono global del duranguense, con una voz que unía a millones, pero detrás de la fama se ocultaban oscuros secretos, amenazas mortales y un final inimaginable. Secuestrado, torturado y asesinado en la cúspide de su carrera, la muerte de Sergio sigue siendo un escalofriante misterio. ¿Fue la mafia? ¿Una traición desde su propio círculo? ¿O algo aún más oscuro? Hoy, Felicitas se sincera, revelando que Sergio había tenido una terrorífica premonición de su propia muerte. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos más oscuros de Sergio Gómez, la impactante verdad sobre sus últimas horas y las fuerzas ocultas que pudieron haberlo silenciado. Esta podría ser la pieza que faltaba en la tragedia que sacudió la música regional mexicana. Vamos a descubrirlo. El rostro de Sergio Gómez se volvió instantáneamente reconocido entre la comunidad latina en Estados Unidos, donde los fanáticos del duranguense abrazaron sus canciones por la forma en que evocaban recuerdos de su tierra. Mientras tanto, en México, su banda también dominaba las listas, capturando a la perfección lo que el público buscaba a principios de los 2000 y batiendo récords de ventas en ambos países. En solo 4 años, Gómez se había convertido en la estrella de un fenómeno musical masivo, obteniendo un disco de platino con más de 200,000 copias vendidas. Pero la fama, como dicen, es un arma de doble filo. El precio de ese éxito arrollador pronto se hizo evidente cuando las tensiones y los celos desencadenaron disputas legales dentro de K-Paz de la Sierra. El grupo comenzó a fracturarse, aunque Sergio supo aprovechar su popularidad para lanzar una carrera en solitario con muchas posibilidades de mantenerse en la cima. En aquellos años, bandas regionales como la suya se presentaban noche tras noche en fiestas privadas de todo tipo, viviendo a un ritmo vertiginoso hasta la madrugada. Sergio se entregó por completo a ese estilo de vida, ocultando cualquier preocupación más profunda, tras su amplia sonrisa y su característico buen humor. Pero quienes lo rodeaban notaron que algo no estaba bien. El estrés de dar buenos espectáculos parecía insignificante comparado con el miedo que provocaba la presencia de ciertas personas que comenzaron a rondar en la noche. Amigos y compañeros de trabajo vieron a una joven siguiéndolo con demasiada insistencia. Algunos le advirtieron que se alejara de ella por temor a problemas. Pero él restó importancia al riesgo, siempre sonriente y entusiasmado, con la atención de las admiradoras que se acercaban cada noche al escenario. Pronto empezaron a circular rumores más oscuros. En sus últimos meses, Gómez habría recibido llamadas amenazantes a altas horas de la noche, llamadas que no tenían nada que ver con contratos de presentaciones. Voces al otro lado del teléfono le advirtieron que se estaba metiendo en un terreno peligroso y que, si daba un paso en falso, lo pagaría caro. Incluso su familia percibió el ambiente tenso que rodeaba su vida. Su esposa, Felicitas García, sintió que algo andaba muy mal y terminó confirmando sus temores. El propio Sergio, preocupado, le pidió que se mantuviera fuerte y cuidara de la familia, como si presintiera lo que estaba por venir. Pero, ¿habría algo más que solo ella supiera? Al repasar las teorías que rodean la muerte de Sergio Gómez, todavía hay detalles escalofriantes que resaltan. Su asesinato estuvo precedido por un secuestro en la madrugada del 2 de diciembre de 2007. Como en tantas otras noches maratónicas, Gómez y su banda acababan de terminar un show y se dirigían rápidamente al siguiente. Tenían que llegar a Michoacán para otra presentación, que según algunas fuentes, ya estaba marcada por la tragedia. Se dice que Gómez había sido advertido de no presentarse esa noche bajo ninguna circunstancia. Circulaban rumores de que algo terrible le esperaba, pero la presión era enorme. Los boletos ya estaban vendidos y el show había sido pagado por adelantado.
Decidido a continuar, Gómez y su equipo subieron a 4 camionetas y siguieron la ruta planeada. En cierto tramo de la carretera, vieron algo profundamente inquietante en sus espejos retrovisores. Un convoy de al menos 10 autos los estaba siguiendo. Los vehículos se movieron tan rápido que cerraron la distancia en solo unos minutos. Al acercarse al convoy de Gómez, redujeron la velocidad de forma repentina, escaneando con la mirada cada camioneta, claramente buscando a alguien. Estaban buscando a Sergio Gómez. En cuanto lo identificaron, hicieron su movimiento, obligando a la camioneta donde viajaba Sergio a detenerse, mientras permitían que los demás vehículos siguieran su camino. La camioneta de Gómez quedó acorralada, y no tuvo más opción que detenerse al costado de la carretera. Varios hombres fuertemente armados irrumpieron en la unidad, ordenando a Sergio que bajara junto con sus 2 acompañantes, los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. No había posibilidad de resistirse. Los secuestradores eran muchos, perfectamente coordinados y armados hasta los dientes, demostrando que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Eran profesionales, con una sola misión: acabar con Sergio Gómez, una misión para la cual, evidentemente, alguien les había pagado. Unas horas más tarde, Sánchez y Rivera fueron liberados, dejando claro que el verdadero objetivo desde el principio había sido Gómez. Había muy pocas esperanzas de salvarlo. Durante varias horas, la noticia del secuestro se mantuvo en secreto, quizás para evitar que estallara aún más violencia. No muy lejos de Morelia, el cuerpo de Sergio fue encontrado, tirado a solo unos centímetros de la carretera, con la clara firma de la brutalidad mafiosa. Su muerte no había sido rápida. Pronto los medios informaron que Gómez había sido torturado, quemado, asfixiado y sometido a dolores inimaginables hasta que su corazón finalmente dejó de latir. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué había llevado a este grupo de asesinos profesionales a matarlo de una forma tan atroz? Pasaron las semanas, luego los meses y finalmente los años, sin respuestas. Hubo muchas teorías y la verdad parecía depender de a quién se le preguntara. En las horas posteriores al asesinato, comenzaron a surgir hechos sospechosos, perturbadores, incluso paranormales, dirían algunos. Primero se habló de las torturas que había sufrido Gómez, pero lo que más impactó fueron varias fotos sin censura de la escena del crimen que empezaron a circular por las incipientes redes sociales de 2007. Las imágenes mostraban claramente las terribles heridas que tenía el cuerpo de Gómez. Más allá del mal gusto de publicar esas fotos, flotaba una pregunta aún mayor: ¿quién las había difundido? ¿Y por qué? Muchos sospechaban que no era solo por morbo. Alguien probablemente estaba enviando un mensaje. Parecía que los asesinos querían presumir lo que habían hecho, tal vez regodearse con la idea de que el destinatario entendiera el mensaje, dado que el crimen organizado venía sembrando terror en las comunidades desde hacía años, y con la llamada guerra contra el narcotráfico recién iniciada en noviembre de 2006, no era difícil creer que Sergio se hubiera convertido en otra víctima de este entorno brutal. Los esfuerzos por desmantelar a los cárteles apenas comenzaban, pero la violencia ya se estaba cobrando cientos de vidas. Tal vez Sergio Gómez fue uno de los atrapados en ese fuego cruzado. La marca de la mafia era inconfundible, pero los motivos profundos de su asesinato seguían siendo un misterio. Sergio Gómez nunca alardeó de tener vínculos con narcotraficantes. No presumía contactos turbios ni proyectaba una imagen de amistades criminales. Aún así, estaba claro que Sergio llevaba secretos, y en más de una ocasión había dejado entrever que había gente vigilándolo muy de cerca. Sus compañeros de banda recordaron a una joven que había estado rondándolo, un detalle que los persiguió mientras se encontraban frente a su ataúd, preguntándose quién había ordenado su muerte. Nunca se confirmó la identidad de esa mujer, ni siquiera si Sergio realmente había tenido algo con ella.
Pero había una teoría poderosa, que existió algún tipo de amistad, o incluso una relación íntima, que pudo haber desatado la furia de otra persona. Según los rumores, esta misteriosa mujer era novia o amante de un líder narco mexicano, y sin saberlo, Sergio había entrado directo en la boca del lobo. Para ese momento, él ya era uno de los nombres más grandes de la música regional, rodeado de dinero, fama y tentaciones sin fin. Uno de sus compañeros recordaría más tarde que el éxito no solo trajo aplausos, sino también gente peligrosa y malas influencias. Siempre se decía que la fama tenía un precio, y que en ese mundo era difícil saber en quién confiar, hasta que ya era demasiado tarde. Como en muchas tragedias, también se decía que cuando las cosas se complican, aquellos que antes se llamaban amigos podían desaparecer de la noche a la mañana. Esa teoría respaldó la investigación oficial sobre la muerte de Sergio Gómez, la cual avanzó dolorosamente lenta. Pasaron 4 largos años sin respuestas, hasta que en 2011, la Procuraduría General de la República finalmente señaló a un sospechoso, Arnoldo Rueda Medina. El poder que Rueda Medina tenía en México quedó claro cuando fue arrestado. Un grupo fuertemente armado intentó tomar por asalto la comandancia de policía para liberarlo, con rifles de asalto en mano. Así era como operaba. En medio del caos, 12 policías federales perdieron la vida, pero ni aún así Rueda Medina logró escapar de la justicia. Conocido como La Minsa, fue extraditado a Estados Unidos y en 2018, sentenciado a 43 años en una prisión de máxima seguridad. Había sido el brazo armado del temido cártel La Familia Michoacana, un sicario implacable sin piedad por sus rivales. Los investigadores estaban convencidos de que La Minsa había estado detrás del secuestro y asesinato de Sergio Gómez, una versión que las autoridades federales terminaron aceptando oficialmente. Ya en 2006, se había emitido una orden de ejecución contra el popular cantante Sergio Gómez. La Minsa, temido por su brutal eficacia, era responsable de coordinar la logística de la producción clandestina de pseudoefedrina y el tráfico de drogas sintéticas, exportándolas a Estados Unidos. Pero era evidente que la Minsa respondía a alguien de mayor rango, cumpliendo órdenes a cambio de dinero. Para entender realmente la conspiración detrás del asesinato de Gómez, hay que mirar a una figura aún más poderosa: Nazario Moreno González, conocido como El Chayo. Según las investigaciones más serias, El Chayo fue el verdadero cerebro detrás de todo el plan. Después se supo que Sergio Gómez había recibido advertencias para que no se presentara en Morelia, pero él y su banda de todas formas acudieron al compromiso. El ambiente tenso fue confirmado por el propio representante de Gómez, quien, en una entrevista televisada, explicó que Sergio había estado recibiendo amenazas durante más de un año. Pero con el paso de los meses, y sintiéndose más confiado, empezó a ignorarlas. Aún así, la pregunta persiste: ¿por qué el Chayo quería verlo muerto? Existen 2 teorías principales, una económica y otra sentimental. Algunos creen que Sergio se negó a pagar un soborno que le exigían líderes del cártel, y que esa deuda terminó convirtiéndose en su sentencia de muerte. Al negarse a jugar el juego del narco, había firmado su propia condena. Otros decían que la banda se había presentado en una fiesta organizada por un cártel rival, lo que desató el odio de El Chayo. También se habló de una mujer misteriosa. Se rumoraba que tenía una relación romántica tanto con Gómez, como, sin saberlo, con el propio El Chayo. Fuera realmente su amante o simplemente alguien obsesionada con él, su cercanía pudo haber sellado el destino de Sergio. Aunque la hipótesis de un crimen motivado por celos y traición tiene bastante sustento, un detalle más oscuro hizo que los investigadores dudaran de si ese era realmente el motivo. Gómez, a diferencia de muchas víctimas del narco, no solo fue torturado antes de morir, también fue quemado en sus genitales, un dato que insinuaba un posible motivo sexual. Esa sigue siendo una de las teorías más sólidas,
aunque no la única. Su funeral demostró cuán profundo caló su muerte en la comunidad. Más de 500 personas se reunieron para despedirlo, sumándose a un cortejo de 10 días que recorrió las ciudades que había marcado con su música. El dolor era tan intenso que se sentía en el ambiente. Durante más de 4 horas ininterrumpidas, las oraciones se mezclaron con las canciones que lo hicieron famoso. A Good Loser, Mi Credo, I Try to Forget, mientras la gente rogaba que su alma encontrara descanso. Su familia más cercana, junto con vecinos de la comunidad de Huacharo, donde había nacido, apenas podían asimilar el horror de lo que había sucedido. Su recorrido continuó, primero a México y más tarde hacia su descanso final en un cementerio de Indiana, Estados Unidos. Las últimas palabras de Sergio Gómez, una despedida anunciada. En un clima de duelo y confusión, los integrantes de K-Paz de la Sierra hablaron con la prensa en la funeraria Galloso de la Ciudad de México, donde se encontraba el cuerpo de Gómez. Humberto Durán, visiblemente afectado, compartió unas palabras que luego sonarían casi proféticas. Estoy contento con lo que he hecho hasta ahora y si muero mañana, muero feliz. Fueron las últimas palabras que Gómez le dijo antes de salir solo en su coche tras el concierto en Morelia. La última vez que alguien lo vería con vida. Durán recordó que en los días previos al asesinato, Sergio parecía ansioso. Desde el viernes lo noté muy nervioso. Esa noche me abrazó 2 veces, como si se estuviera despidiendo, relató Durán con la voz entrecortada. También aclaró que no sabía con quién se había ido Sergio esa noche, ni por qué decidió separarse del resto del grupo. Juan Gómez, hermano de Sergio, y Luis Vidales, quienes también hablaron en la conferencia, explicaron que no hubo llamadas pidiendo rescate y negaron la idea de un secuestro. Fue un asesinato directo, afirmaron con firmeza. A las 7:35 de la tarde, el ataúd de Sergio Gómez llegó a la funeraria, recibido por decenas de fanáticos, familiares, músicos y reporteros. Los aplausos y el canto llenaron el ambiente mientras la gente acompañaba el féretro por los pasillos, entonando Mi Credo y Mi Vecinita como homenaje final. Artistas y personalidades del mundo de la música regional también acudieron a despedirlo. Rafita Valderrama, conductor del canal Banda Max, recordó a Sergio con cariño. Lo conocí desde que empezó en la cantina. Era una excelente persona. Según informó el medio local Orizaba en Red, también estuvo presente José Manuel Zamacona, de los Yonix, amigo cercano de Gómez. Desde que me enteré, he hablado con su esposa en Chicago. Ella está devastada, igual que sus hijos. Teníamos planes de grabar más canciones juntos, compartió Zamacona. Todos coincidieron en algo. Sergio Gómez era un hombre noble, un verdadero artista, sin ningún vínculo con el crimen organizado, y eso hacía su pérdida aún más trágica. En la última misa celebrada en la catedral de la ciudad, el dolor se reflejaba en cada rostro, junto al asombro por la forma en que los hechos se habían salido de control. Pero durante el funeral ocurrió algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de muchos mexicanos. Al principio solo fue un rumor, pero pronto apareció un video en internet y se volvió viral, alimentando una leyenda urbana que persiste hasta hoy. Se decía que, durante el velorio, Sergio Gómez había abierto los ojos. Las imágenes dejan espacio para la duda. Algunos lo tomaron como una simple ilusión provocada por la baja calidad del video, pero otros aseguraron que era un mensaje desde el más allá. El video muestra que, en el momento en que el sacerdote abrió el ataúd para rociar agua bendita, los párpados de Sergio parecieron levantarse, apenas por unos segundos, como un último destello de vida. Más allá de estos inquietantes rumores, existió otra teoría que rondó a la familia de Sergio Gómez y que casi hizo descarrilar toda la investigación. Tras la publicación de un documental sobre su vida, algunas personas empezaron a difundir la idea más incómoda de todas, que la propia esposa de Sergio
podría haber estado detrás de un asesinato por encargo. El rumor se propagó rápidamente en Internet, pero nunca hubo una investigación formal que encontrara pruebas sólidas para respaldarlo. Algunos afirmaron que la misteriosa amante podría haber sido la verdadera causa del crimen, mientras que otros apuntaban a posibles motivos económicos. Al final, esta teoría no prosperó. Mientras tanto, la viuda de Sergio y sus hijos tomaron el control del nombre Capaz de la Sierra, gestionando tanto la banda como sus redes sociales, como si fuera una franquicia musical. Esa decisión provocó disputas legales con antiguos integrantes del grupo, quienes ya habían tenido conflictos con Sergio en vida. Por supuesto, esas tensiones alimentaron más especulaciones sobre su muerte. Esos mismos colegas y excompañeros llegaron a ser considerados posibles sospechosos, con motivos que iban desde celos profesionales hasta pleitos económicos. Uno a uno, los testigos rindieron declaración, pero nunca surgió ninguna pista que apuntara a una venganza dentro del propio círculo de confianza de Gómez. Fuera cual fuera la versión que se creyera, había algo claro. Sergio Gómez tenía enemigos, pero los verdaderos responsables jamás fueron llevados completamente ante la justicia. El hombre que ejecutó el crimen está encerrado en una prisión de Estados Unidos, pero el autor intelectual, el Chayo, supuestamente fue abatido el 12 de diciembre de 2010. De forma extraña, en 2014 surgieron nuevos reportes que aseguraban que había sido asesinado nuevamente, lo que hacía pensar que su supuesta primera muerte había sido fingida. Eso solo avivó los rumores de que quizás seguía vivo en algún lugar, llevándose consigo el secreto de por qué Sergio Gómez tuvo que morir, o tal vez guardándolo aún, desde las sombras. ¿Qué hubiera pasado si Sergio Gómez no hubiera muerto? Cuando asesinaron a Sergio Gómez, Capaz de la Sierra estaba en la cima de su éxito, considerado el mejor grupo de duranguense de su tiempo. Si él hubiera sobrevivido, no cabe duda de que la agrupación habría seguido lanzando éxito tras éxito, consolidando su lugar tanto en México como en Estados Unidos. Además de ser el fundador y vocalista principal de la banda, Gómez era una de sus mentes más creativas. Con él al mando, Capaz probablemente habría mantenido vivo el sonido duranguense y lo habría llevado a evolucionar, impulsando el género hacia nuevos horizontes durante años. Su muerte también desató disputas legales por el nombre del grupo, lo que terminó provocando divisiones y la fragmentación de los miembros originales. Si Sergio hubiera seguido vivo, es muy probable que esos conflictos nunca hubieran destruido a la banda. El legado del grupo podría haber sido aún más impresionante. Más discos, más canciones memorables, mayor innovación y un sinfín de momentos inolvidables sobre el escenario. Pero tristemente, nunca sabremos hasta dónde podría haber llegado Sergio Gómez con Capaz de la Sierra si siguiera aquí. Al final, la historia trágica de Sergio Gómez nos recuerda lo frágiles que pueden ser incluso las estrellas más brillantes frente a los peligros ocultos de la fama y la violencia. Su legado vive en su música inolvidable, pero también permanecen las preguntas sobre qué fue lo que realmente llevó a su cruel final. ¿Qué crees que habría pasado con Capaz de la Sierra y la música duranguense si Sergio Gómez siguiera vivo hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.